Hola a todos, bienvenidos a este video explicativo donde abordaremos la forma de crear la lista de referencias de nuestro trabajo argumentativo o de nuestro trabajo de investigación. Es importante hacer la distinción entre lo que es una cita y lo que es una referencia, porque las referencias será un listado de información completa de las fuentes citadas en el texto que permite identificarlas y localizarlas para así asegurarnos de que toda la información que contiene lo que escribimos tiene un remitente o a su vez complementarla. Es de vital importancia que no se referencie a un autor que no haya sido citado en el texto o viceversa. La lista de referencias y la bibliografía pueden ser dos cosas diferentes, ya que la lista de referencias es el solo autor incluye las fuentes que utilizó en su trabajo. En este sentido, la lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo en particular, en contraste con lo que puede ser la bibliografía, ya que ella cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior, y sí puede incluir algunas notas descriptivas. En el estilo APA, que es el que estamos utilizando ahora, se utilizan las referencias, no la bibliografía. Algunos elementos de suma importancia que debemos considerar para construir una referencia deben ser el nombre del autor. En este caso pondremos el primer apellido completo, seguido de las iniciales de sus nombres o su segundo apellido, la fecha de publicación, que siempre va a ir entre paréntesis, el título del texto que leímos, el lugar de publicación, la ciudad, el país, si es una institución también se toma en cuenta, y en el caso de que sea algo que pertenezca a una editorial, el nombre. Veremos ahora cómo construir una referencia para un artículo de revista que mencionamos a lo largo de nuestro texto. Vamos a utilizar el apellido seguido de una coma más las iniciales del autor. Puede ser su inicial de segundo apellido más las iniciales de nombre o nombres, entre paréntesis año de publicación, punto seguido del título del artículo, punto el título de la revista en itálicas, seguido de una coma, el volumen en tipo normal, entre paréntesis el número de la revista, seguido de una coma y las páginas. En la parte de abajo pueden observar una referencia de artículo de revista. Aquí les tengo un ejemplo real. Esta también pertenece a un artículo. Como podemos observar, aquí están cada uno de los elementos que se mencionaron: apellidos del autor, año, nombre del artículo, nombre de la revista, volumen, número y páginas. Ahora observamos un ejemplo de un artículo de revista electrónica. Algunas revistas que ya encontramos en los repositorios digitales son de esta naturaleza. También contiene apellido, iniciales del nombre, entre paréntesis año de publicación, título del artículo, el título de la revista siempre será en itálicas, el volumen, el número de la revista, que son dos aspectos completamente distintos, y las páginas. Poner recuperado de, seguido del enlace, recortado y de la misma página de donde lo sacamos, no una vez que ya hayamos descargado el archivo, el enlace que nos arroja la computadora, porque es demasiado largo. En esta lista de referencias real lo podemos observar en esta parte, con cada uno de los elementos que se solicitan para construir la referencia de un artículo de revista electrónica. Quizá te preguntas cómo diferencio un artículo
de una revista física, de una revista electrónica. Aquí tenemos un ejemplo. Esta revista se imprimió, pero después se digitalizó. Y en ella contiene todos los datos que se solicitan para la construcción de la referencia. Aquí está el artículo y la persona de la que se utilizó esa fuente. Enseguida te muestro un ejemplo de un artículo extraído de una revista digital. Es probable que si analizaste este tipo de buscador académico, en la descarga de tu archivo se hizo algo similar. Contiene de la misma forma todos y cada uno de los datos solicitados en la primera página del artículo. A continuación, ¿cómo emplear la referencia de un libro? Lleva apellido inicial del primer nombre y entre paréntesis ed, que se le atribuye a esta persona como el encargado de la revisión de todo el libro. A veces tienen muchos autores, pero solo ponen como principal al que editó el trabajo. Enseguida un ejemplo del libro. Los editores fueron Elsagio, Federico Navarro y Annabel Lukin, que aparecen en la primera parte, aunque si notamos, a lo largo del texto nos muestran más colaboradores. Seguimos con referencia de un libro, pero en esta ocasión atribuyéndose a un autor corporativo. Tenemos que escribir el nombre completo de ese autor corporativo y cuando el autor y la editorial sean idénticos tenemos que utilizar la palabra autor como nombre de la editorial. Por ejemplo, ¿cuál sería un claro ejemplo de autor corporativo? Instituciones gubernamentales. En este caso, y lo crea Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, no tienen atribución a autores en específico, y cuando lo implementamos en una referencia, este sería el claro ejemplo. Ahora, simposio o conferencia. Alguna ponencia que apareció en una publicación en particular también lleva el apellido del autor seguido de la inicial de su nombre. Entre paréntesis debe de ir el año, el título de ponencia y en dónde podemos encontrar esa ponencia, atribuyéndolo al apellido del presidente u organizador del congreso, el título del simposio congreso y el lugar. ¿Cómo distingo un artículo de una conferencia? De esta manera, podemos encontrar toda la publicación completa o solamente esa parte de congreso o conferencia presentada. Aquí un ejemplo. Y aquí la forma en que citaríamos alguna conferencia. ¿Qué tal si encontré una tesis completa? ¿Cómo puedo crear esa referencia? Comenzamos también con el apellido del autor, seguido de sus iniciales, entre paréntesis el año. El título de la tesis en esta ocasión tiene que ir en cursiva y explicar entre paréntesis qué tipo de tesis encontramos. Se le llamará tesis de pregrado a aquellas que fueron escritas para titulación de licenciatura, tesis de maestría o tesis doctoral. Punto y seguido nombre de la institución, coma, el lugar. ¿Cómo la distingo? Porque probablemente la encontré de esta forma. Este es un ejemplo en inglés. La extensión de la tesis es
enorme dependiendo del grado académico. Aquí un ejemplo en español para grado de maestría. Y un ejemplo de su referencia. Y estos son solo algunos ejemplos del material que nos puede ayudar a construir un texto argumentativo o un texto de investigación. Siempre es importante tener en cuenta los recursos de otros autores que nosotros empleamos. Podemos hacer referencias de infinidad de cosas, videos, piezas musicales, posts de redes sociales, informes, enciclopedias en línea, alguna ley, algún blog, algún podcast, una serie de televisión, imágenes, entre muchas otras. Algo muy importante es que toda la lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener algo que se llama sangría francesa. Para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar números arábicos, nunca romanos. Enseguida les mostraré cómo cambiar esta sangría francesa. En muchas ocasiones, si nosotros utilizamos la tecla que tenemos arriba de Bloc Mayús en nuestra computadora, nos mueve un tipo de sangría que para la lista de referencias no funciona. Por lo que enseguida les daré un tip de cómo mover solamente la parte que queremos de nuestra lista sin que alteremos el resto del documento. La lista de referencias más o menos tiene que quedar como en la parte de abajo, cada una dándole su espacio de resalte a los autores que empleamos. Pondremos el cursor en la parte de abajo de nuestro texto y solamente moveremos la flecha que está abajo para que empiecen a destacar los trabajos de cada uno de los autores. Recuerda, solo la puntita de abajo del reloj para que esa se considere como sangría francesa. Una vez que haces tu lista con estos cambios, cuando vas agregando algunos autores, la sangría francesa se va haciendo en automático.